El derecho en la vida diaria. Un espacio radial para todos los sectores de la ciudadanía. Profesionales, jubilados, trabajadores, amas de casa, estudiantes, artistas. Si los derechos no se ejercen, la justicia se pierde en la noche de los tiempos. El derecho en la vida diaria. Un programa jurídico y social. Los viernes, de 15 a 16 horas, por Radio Horizonte, 91.7 MHz. Estimada y valiente audiencia, un viernes más con todos ustedes, este viernes feriado, este feriado puente, viernes 8 de octubre del 2021. ¿Cómo estamos? Así es, víspera ya, tirando para el fin de semana largo, ¿no? Mucha gente ha aprovechado el levantamiento de algunas de las restricciones, así que han ido a disfrutar al parque. Y a otros lugares también, a los comercios, a comprar. Obviamente, bueno, sin ningún tipo de presencia de ninguna fuerza de seguridad, que en las calles se ha visto que en el tribunal nomás había. Sí, en la esquina del tribunal. Los parques vacíos, la gente que se animó a ir al parque. Del tribunal. Los y las que se animaron a ir al parque sin, sin ninguna fuerza de seguridad controlando, que se supone que iban a estar, ¿no? A un refuerzo, a estar permanentemente, más en el fin de semana largo, porque vienen turistas también. Esos famosos operativos saturación que hasta el propio Elegante ya sufrió problemas con la inseguridad. ¿Qué le pasó? Con la reventa de las entradas de su evento, ya. Bueno, lo menos grave, ¿no? Pero lo sufrió. Pasó por acá, como dicen, ¿no? Pasó por nuestra ciudad. Sí, hay mucha gente que se ha ido porque notó menos movimiento en las calles. Sí. Bueno. Y los poquitos que se animaron al parque vacío. Ni hablar de los docentes que tienen vacaciones en verano. Sí, nosotros queríamos aprovechar el programa de hoy, siendo además que es feriado, que sabemos que hay mucha gente que no está trabajando por el feriado, que lo ha tomado. Hay gente que sí está yendo a trabajar. Y lamentablemente hay gente que no tiene la opción de tener un trabajo. A nosotros nos ha pasado, nos pasó con la licenciada Romina Mesa, nos pasó también con el médico eviscerador de Gualeguaychú, que ellos son jóvenes profesionales que han ido a la universidad, que se han graduado y están tratando de tener un futuro mejor, de esforzarse de a través del trabajo poder construirse un futuro, ¿no? Trabajando, tratando de conseguir un empleo mejor, porque está muy complicado la situación laboral y ya desde hace tiempo, no es una cuestión de ahora. En la Argentina tiene mucho ese problema. Se han proliferado las profesiones liberales, los microemprendimientos, donde uno es su propio dueño, uno maneja sus propios horarios, o el trabajo también a distancia, porque pasa esta cuestión de que es muy complicado conseguir trabajo. Si bien nosotros en la Argentina tenemos muchísimas universidades, tenemos universidades públicas, abiertas, también están las privadas, por supuesto, que reciben su subvención del Estado. Si bien son privadas, bueno, tienen ese excedente, ese plus, digamos, reciben el aporte que les brinda el Estado, al igual que la pública, sí, pero ellos tienen el plus de la cuota que pagan los alumnos y por eso también muchas veces tienen más maquinaria, más equipos, más aulas. Y algo que está sucediendo, que hemos recibido de oyentes que buscan trabajo, que tratan de mejorar su situación, porque vemos también mucho lo que pasa, que son los famosos acomodos o dinastías familiares, ¿no? Y esto, por ejemplo, no escapa tampoco, como ellos nos comentan, ¿no? Nos han contado casos los oyentes, no escapa de las propias universidades también. Porque nuestras universidades son públicas,
pero muchos nos cuentan casos de que hay docentes trabajando, cátedras que pertenecen a dinastías familiares. Sí, sí. Que son personas que tienen el empleo y también en la misma cátedra tienen a un familiar trabajando o en otra zona de la facultad, ¿no? Y esto afecta mucho al empleo, incluso docentes que no son graduados de la universidad pública y están trabajando en la pública, son de una privada y trabajan en la pública, o al revés, son graduados de la pública y están trabajando en la privada. Que echa un poco por tierra. Como decía alguien, ¿no? Que vos te parabas y decías un apellido y se daba vuelta más de uno. Claro, sí, se repiten muchos nombres de familias que están trabajando en la universidad, tanto en la pública como en la privada. A veces vemos incluso las mismas personas en una y en otra. Sí. Y contaban, ¿no?, los oyentes que, bueno, les quisimos dedicar el programa de hoy, este feriado. Contaban a través de nuestras redes, ellos mencionaban, ¿no?, que la universidad generalmente toma a graduados de su propia, de su propio núcleo, ¿no?, de su propia academia. Pero encontramos docentes o encontramos también, bueno, docentes adscriptos, que son profesionales que se han formado en otras universidades que no son en la que están trabajando, o en la privada misma, y viceversa también. Y que esto también perjudica al ámbito laboral. O sea que las mismas personas están acaparando varios puestos. Claro, incluso a veces no son pública, graduadas de la universidad donde trabajan. O no confesional. Claro, incluso también son profesionales que no están graduados en la universidad en la que trabajan. Cuando generalmente los institutos, las academias suelen contratar a exalumnos de ellos. Se estila, sí. Se estila para proliferar el empleo y también para animar a que se formen en ese lugar, porque muestran una lealtad, ¿no?, a la persona que nos eligió para formarse. Nosotros le damos después una oportunidad. Pero también está la otra corriente que a lo mejor dice, lo traigo a fulanito que está en la otra facultad porque va a prestigiar a la mía, y entonces no siguen esa especie de bolsa de trabajo, ¿no?, de contratar al que se recibió en la facultad. Claro, en la propia academia, ¿no? Vamos a decir. Claro, en donde se formó. Y entonces ahí es que se forma un poco esta brecha, ¿no?, entre cómo Argentina tiene mucho acceso público a la educación, pero luego tenemos a los profesionales que no consiguen empleo, si no es por recomendación, sea en la universidad o en otros ámbitos. La universidad no escapa a este ámbito de estas dinastías familiares o de estas recomendaciones, pero no es el único lugar. No escapa tampoco, no es un ámbito que esté libre de esta situación. Pasa mucho en el Poder Judicial también. Pasa también incluso en los mismos poderes del Estado, los ejecutivos y legislativos. Vemos apellidos que se postulan en elecciones que repiten, son gente de la misma familia. Y aparte, si vos ves las listas últimas, se repiten los apellidos con distintos nombres en la misma lista. Sí, en la misma, por supuesto, en la misma lista. Como en la universidad, a veces muchos están en la misma cátedra, a veces le dejan la cátedra al hijo, a la hija. A veces tenemos cosas que nos han comentado, y no hablo solamente de las universidades que tienen que ver con las ciencias exactas, o con el derecho, con la ciencia política, que es un ámbito en donde se da más esta oportunidad, ¿no?, de que trabajen personas que son recomendadas entre sí. Pasan también en las mismas facultades humanísticas. Y nos ha comentado también un oyente que lo ha visto, es una experiencia propia, refiriéndose entre un docente y un alumno, que me conoce de chiquita, y después aparece esa persona que la conoce de chiquita con una cátedra o con un puesto. Claro, trabajando para la universidad, claro. Pero abiertamente. Sí, lo comentan, incluso algunos nos han mandado las grabaciones también. Bueno, no podemos pasar todo,
pero nos han mandado de donde el profesor públicamente, que yo acá a Menganito lo conozco de chiquito, o a Sultanita, conozco a la familia, como dando a entender que ya esa persona ya tiene asegurado, no el título, pero cuando se gradúe un futuro, un trabajo. Porque se trata de que prime el estudio por sobre la necesidad, de que prime el querer conocer por el deseo de conocer, por el querer saber. Pero cuesta mucho porque no se puede ignorar que las personas se forman también para poder conseguir un buen trabajo. Porque el conocer solo sin un buen sustento o una buena manera de brindar un servicio a la comunidad no es suficiente en las sociedades modernas. En otra época tal vez esto se podía hacer, pero actualmente no, y no podemos descartar el hecho de que una persona se forma, aunque sea mínimamente, aunque sea en un pequeño porcentaje, pero ese porcentaje está, para poder conseguir un buen empleo. Y tenemos actualmente incluso los propios profesionales del derecho, con esta situación de la pandemia que los afectó, pero que ya venían mal de antes, que o se están jubilando o se están cancelando la matrícula o dedicando directamente, manteniendo la matrícula, pero dedicándose a otra cosa, que no están ejerciendo en lo que es el derecho. ¿Y la famosa meritocracia? ¿Qué podemos decir? Y es complicado. En su momento, cuando Cristina Fernández de Kirchner había publicado su libro, Sinceramente, se había generado un debate bastante importante entre las personas que habían leído el libro, porque ella, en una parte del libro, ella expone, habla precisamente de esto de la meritocracia, y ella hace notar, que no lo puede negar, que ella pudo estudiar, porque vivía, no recuerdo, creo que eran 10 cuadras de la facultad, y por eso ella pudo graduarse, y que no se puede negar ese hecho. No podemos negar, hablar de la voluntad pura y pedirle a una persona que está lejos o que no tiene un lugar cerca o que no tiene los recursos económicos que vaya, ponga voluntad y estudie. Si bien hay meritocracia, muchas veces la situación regional de cada uno no permite, por más voluntad que se tenga. Lo vemos incluso en el caso de estas famosas dinastías familiares que trabajan en las universidades, en los poderes del Estado, en la municipalidad, en los ministerios, seguridad, de trabajo, de salud, en los hospitales, eso se ve. Se ve en todos lados. Y otro tema. Lo triste es que la universidad, que es la que forma a la gente, no escapa a este canon. No. Que es el núcleo que le brinda la formación. Y estamos viendo muchos jóvenes profesionales que se terminan graduando, pero no consiguen un empleo, un empleo estable, acorde a su formación, ¿no? A su meritocracia, ¿no? Si tengo tal formación, debería conseguirlo fácilmente. Tienen más trabajo las profesiones liberales, porque ¿quién va a acomodar a alguien en una profesión liberal? Claro, es muy difícil. Ahí nosotros vemos, ahí se ve la brecha, ahí se ve el contraste. Ustedes pueden ver un albañil, un carpintero, un herrero, un electricista, un plomero, que tienen a veces más trabajo que un profesional. Que incluso muchas veces uno lo llama y no van. Por ejemplo, llama al carpintero, necesita tal trabajo, no va porque te dicen, tuve que viajar a tal lado porque estoy lleno de trabajo. Estoy tan lleno de trabajo que tuve que incluso cancelar algunos lugares que me habían llamado. Y eso cuando te avisan, porque directamente a veces te dejan plantado. Sí, hay muchos que te avisan. Sea profesional o no, eso pasa, eso no escapa a la situación. Pero podemos ver que estas profesiones liberales tienen más trabajo que la gente, los propios graduados. Porque claro, nadie te va a acomodar en una profesión liberal. ¿Qué van a decir? En este barrio trabajo yo. Van a prohibirle al profesional liberal que trabaje en tal barrio, que tome la llamada de tal cliente. Y ahí se puede apreciar un poco esta brecha, ¿no? Y así como están en facultades públicas, en facultades privadas, las mismas personas, muchos de ellos son personas que se manejan en el ámbito de la política. En el ámbito de la política me refiero a que tienen un cargo, a que cobran por ese cargo. Y además
cobran en la facultad. Sí, independientemente de que puedan influenciar personas o no al alumnado. que se desempeñan en el Poder Legislativo y en el Ejecutivo, que trabajan como docentes, cobrando como docentes en las universidades. Uh-huh. O incluso mismos profesionales estatales, miembros del Estado, jubilados, que trabajan, tienen su jubilación y trabajan también después como docentes, recibiendo la remuneración de la universidad en la que están. Y eso no ad honorem. La oferta de trabajo también. Y vemos muchos jóvenes en las cátedras, que también nos han comentado, muchos jóvenes que ellos mismos lo han vivido, me refiero, trabajando en las cátedras ad honorem. Porque como recién empiezo, me tienen ad honorem, y es realmente un contraste bastante notorio, porque tenemos a estas personas que recién empiezan, que están con todo el entusiasmo, las están ad honorem, y tenemos otras que tienen que trabajo en todas partes. Claro, para resumirlo, trabajo acá, y lo tengo al joven ad honorem, porque te tengo a prueba, porque no hay vacante, porque no hay subsidio del Estado. No hay dinero para que nosotros hagamos más aulas, hagamos más cargos. Incluso todos nosotros en la época cuando éramos estudiantes, por lo menos en la época de ahora, ¿no? En otras épocas esto no era así porque había menos gente, nos hemos encontrado con las aulas llenas y con las personas que se encargaban de la Secretaría Académica ante el reclamo de que el aula estaba llena y el pedido de que se habilitaran otras aulas, que decían, no, pero en unos días se vacía porque la gente abandona. Y claro, los tienen hacinados. Pero abandona porque no puede. Habrá alguno que otro que abandone porque no le gustó, porque estaba probando, pero hay también otra parte de estos estudiantes que abandonan porque ya ven que en el aula llena no pueden escuchar, no pueden ver tampoco. Uh-huh. Y ayudó mucho a esto, ayudó mucho al acceso, porque muchas veces no hay meritocracia. Cristina misma lo resaltó. No porque no se quiera, porque resulta inviable, porque hay personas que no permiten que haya meritocracia. Esto facilitó mucho el acceso, la virtualidad, porque teníamos personas que no tenían que estar apretadas en un aula, que podían escucharlo y verlo al docente. Ajá. Como si estuvieran en el primer banco. Claro, como si estuvieran en el primer banco, veían al docente y a sus compañeros. Porque también tenemos gente que estudia, gente que es grande, que no ve o que no se puede movilizar. O que está lejos. O que está lejos físicamente de la universidad. Porque en la región donde se encuentra no hay una carrera que le guste para seguir. Quiere hacer tal tipo de carrera y en su región solamente las áreas de las carreras que hay son de temas que no son el que el alumno quiere. Por ejemplo, no sé, que tienen ingeniería, medicina, abogacía y la persona quiere ser arquitecto, pero en su región no hay facultad de arquitectura, debe trasladarse y viajar. La virtualidad permitió esto también, ahorrar en costos de viaje. En Rosario tenemos uno de los transportes más caros del país. Sí, es cierto. Y vienen muchos alumnos de afuera y es realmente bastante costoso, más para después graduarte y no conseguir trabajo, de nada. Te desalienta. Ni siquiera en tu propia universidad. Porque es la que te formó, la que te tendría que dar la mano, ¿no? La primera que te tendría que dar la mano. Porque es la que te formó y la que te habilitó. Muchos que se han ido afuera. Incluso el doctor Lisandro Carnielli, el oftalmólogo, que muchos de ustedes lo deben conocer, que es un destacado profesional del área, una persona que sabe mucho, se ha ido a trabajar a España. Hay mucha gente que se ha ido. Porque no se consigue un trabajo que te permita un ingreso mínimo para subsistir. Y contrariamente a eso, estamos recibiendo muchísima cantidad de estudiantes extranjeros, justamente por la gratuidad y por la ausencia de examen de ingreso. Y los bajos costos del dólar para ellos también. Todo el que se inscribe en la facultad entra. Independientemente de que sea gratis, porque no hay un cupo de ingreso, no hay examen de preingreso. Y estos extranjeros consiguen con mayor facilidad departamentos en alquiler que los mismos argentinos que vienen de pueblos o de ciudades cercanas. Y mucho... Y aparte no les piden garantía, porque ¿qué garantía les van a pedir si no tienen? Si vinieron de Brasil, de Colombia, Haití también.
Y mucho, y a un argentino le piden garantía propietaria, garantía de recibo de sueldo, un poco antecedentes más. penales, de todo. Mucho se comenta en este caso, ¿no? Con el tema de esto de los extranjeros, que ellos consiguen más fácilmente lugares para alquilar. Se comenta que se hace para poder ayudar a estas personas que vienen de afuera, que no conocen, para facilitarles, para no ayudarles. Pero no se puede negar que esta gente paga moneda extranjera y eso rinde. Claro. Rinde más que... Y aparte que no, muchos no la declaran a esa moneda extranjera porque reciben el alquiler. Tenemos gente que, por ejemplo, tiene 2 casas o viaja a Europa y le alquila extranjeros y cobran moneda extranjera y eso no lo declara. Y no, o que tiene... Y le resulta más beneficioso que ir y comprar la moneda extranjera donde tiene que declarar y bueno y pagar los respectivos impuestos. Por eso también se prolifera el darle a este tipo de personas. Pese que tiene su riesgo, ¿no? Pero a veces prima más el ingreso. Tiene su riesgo porque esta gente no tiene garantía de nada y puede llegar a pasar que se van. ¿El extranjero a dónde se va a ir? Y bueno, no sé, así como fue a ese lugar puede ir a otro. Así como llegó hasta ahí puede llegar a alquilar en otro lado. Está ese riesgo, pero a veces prima más, ¿no? Este beneficio del ingreso. Y este beneficio del ingreso, este deseo de dinero, y es porque precisamente falta trabajo. Ese es el gran problema. Es la cadena, es el círculo. Gente que invirtió, se formó, y luego no consigue empleo, cuando invirtió un montón de dinero formándose. Y otra persona que tal vez no se formó tanto, que se dio cuenta que pasaba esto y decidió entonces no formarse, porque se dio cuenta que pasaba esta situación, lo notó, muchas veces le va mucho mejor. Ustedes pueden ver en los propios programas de televisión, más que nada en los que son de Cava, en los que son de Buenos Aires, que la gente que conduce no tiene formación alguna con respecto a lo que está diciendo, de lo que está hablando. Se ha visto eso en muchos programas. Y ganan mucho mejor. O gente, por ejemplo, que cobra por viajar. Cobro por viajar por el mundo, me paga el canal, y uno dice, y el que se formó en la universidad pública, apoyando a la universidad, obedeciendo a esta recomendación, vamos a decir, de que uno tiene que ser libre pensante, tiene que acceder a la información para poder después elegir libremente, para no ser engañado, para poder pensar de manera libre, porque la formación también permite esto, esta libertad de pensamiento, no solamente el tener un oficio, el saber un trabajo. Que han elegido ese camino y ven cómo otros la pasan tan bien y uno ahí con todo complicado. Nos hemos enterado, tristemente, que hay muchos abogados de la provincia de Santa Fe que no han podido soportar esta situación de pandemia, con los gastos que han tenido. Muchos se han suicidado. Lo que pasa es que los suicidios no salen publicados en los medios. No, porque tienen un efecto, se dice que tienen un efecto contagio. Pandémico. Es como entonces, el COVID. El COVID tiene un efecto pandémico. La gente lee el diario y dice, tengo COVID, básicamente. Es como un estigma. Me hiciste acordar un cuento, que no me acuerdo si es de Paulo Coelho o de Anthony de Melo, que decía que un explorador había viajado al Amazonas. Ajá. Y había investigado, había recorrido los cursos de agua, sabía dónde estaban las cascadas, los lugares ocultos, y vuelve a su pueblo y le cuenta a la gente, y la gente estaba muy entusiasmada porque quería saber, porque era algo que le interesaba. Entonces, claro, sí, le dijeron que querían saber más, que querían como que les diera algo, como para que ellos tuvieran. Claro, de esto que encontraste, libro. ¿no? Y él lo que pensó fue hacer un mapa. Hacer un mapa marcando todas las cosas que les había contado en el mapa, graficándolo,
y dejó el mapa en el ayuntamiento, en la municipalidad, para que todo aquel que estuviera interesado fuera a sacar una copia y tuviera el acceso a esa información, a ese conocimiento que él había vivido, ¿no? Y que lo había plasmado en ese mapa. ¿Y qué pasó? Que la gente efectivamente iba a la municipalidad, se llevaba una copia del mapa y terminaban hablando como si supieran, como si realmente hubieran estado allí, que dónde estaba el recodo de tal río, que dónde estaba el remanso tal, la montaña, de las tal, características de la cueva, montaña, del valle. como si hubieran ellos creado ese mapa. Claro, hablando sin conocer físicamente el lugar, pero hablando... Por lo que leían en las descripciones del Claro. mapa, ¿no? Como si ellos hubieran estado realmente ahí. El explorador se arrepintió de haberles dado el mapa. Dijo, nunca les tendría que haber hecho un mapa. Porque, y esto es lo que pasa muchas veces, como vos decís, que hablan, que tienen espacios o que tienen programas o cátedras o lo que sea, y hablan sin saber acabadamente, sin haber vivenciado eso que están diciendo, como en el caso del explorador, del Amazonas. Claro. Se arrepintió toda su vida de haberle hecho el mapa. Claro, esta gente empezó a difundir lo que habían leído del mapa como si ellos realmente hubieran visitado el lugar que estaba en el mapa, y no era así. Se atribuyeron Claro. un conocimiento, una vivencia que de nunca trabajo de tuvieron. otra persona. O sea, lo querían para eso, para aparentar y saber que no era tal. Igual pasa mucho con los trabajos prácticos muchas veces de los alumnos. Ah, sí. Más de una persona siempre sí. comenta, ya sea que sea compañero de uno o a través de alguna red social, que hice mi trabajo de presentación en la cátedra tal de la Facultad X, y después apareció el profe con un trabajo muy similar al mío, Sí. en el CONICET, o haciendo un artículo en una revista. O yo me acuerdo de una cátedra que había que en la Facultad de Psicología, un docente que ahora está jubilado. Él en su cátedra daba una cátedra que tenía que ver con las ciencias duras, ¿no? Ujú. Él era médico. En su cátedra, él lo que le pedía a los alumnos era un taller de traducción de Ajá. artículos en inglés. Sí, me imagino. Los alumnos tenían que traducir artículos que le daba el docente del inglés al castellano. ¿No? Y los alumnos contentos, ¿no? Porque no tengo que hacer nada. Tengo que traducir el texto del inglés al castellano, no tengo que estudiar nada, no tengo que rendir, claro, ¿no? Contento. Una materia menos que me tengo que sacar de encima, algo menos, un pendiente menos, un estudio menos. ¿Y para qué querría, no, este profesor que le tradujeran estas investigaciones que estaban en inglés, no? Y era un trabajo de traducción gratuito. Claro. Si bien el docente lo que argumentaba ante esto era que él les daba la materia, pero no tenía que ver con la currícula académica de la carrera, porque no era la carrera del traductorado. Claro. Si bien sí, les daba la materia, les permitía que tuvieran esa materia aprobada, o que se hacen mi taller, no tienen que hacer lo otro que te piden trabajo práctico, que Claro. te piden que vayas al campo, Era opcional, y de alguien que no estudio a sabe mirar. inglés. Claro, y incluso hay gente que no sabía inglés y hacían con el traductor y más o menos lo acomodaban. Este docente sabía inglés, pero no quería tomarse el trabajo de estar traduciendo tantas cosas. Entonces tenía hasta la gente, tenía a los estudiantes que le traducían, y él, aunque tradujeran mal, más o menos se daba cuenta. Además, los alumnos se esforzaban en traducir bien porque tenían la aprobación de la materia en riesgo. No era algo a la ligera, no era un hobby. Y después, esta persona con eso que le tradujeron gratuitamente, terminaba escribiendo artículos o anotándose para certámenes, para premios de investigaciones, porque tomaba estos escritos de referencia bibliográfica para sus investigaciones o tomaba investigaciones de allí.
Hemos tenido casos de docentes en el CONICET que han plagiado obras enteras, investigaciones enteras que estaban en inglés, Claro, argumentando que eran propias porque, total, como está en otro idioma, es difícil identificarlo al plagio. Porque una persona tiene que saber inglés y saber que existe ese artículo. Claro, no solamente Para saber poder, inglés. y el autor tiene que saber que hay una persona que en castellano lo tradujo y se lo apropió, y es bastante complicado. Por eso es más fácil ese tipo de plagio. Y los investigadores del CONICET tienen que hacer publicaciones. Investigadores del CONICET o de cualquier otra institución. Sí, los famosos papers. Para justificar que están investigando, que están llevando a cabo esa investigación. Y yo me acuerdo en una oportunidad que estuvo el doctor Scholz, que en esa época era el director de la Dirección Nacional de Derechos de Autor, de Capital, que vino a dar charlas justamente acá sobre derechos de autor. Ante pandemia. Sí. Inclusive eran charlas que las ofrecía gratuitamente a las instituciones que se mostraran interesadas. Para hablar porque de este lo tema. Pagaba el Estado en Claro. una repartición oficial. La Dirección Nacional de Derechos de Autor depende del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Sí. Y él comentaba que en investigaciones estaba publicado, ¿no?, como autores, fulanito, menganito, sultanito, y estaba el que le dio de comer al quiz, que le sirvió de material de experimentación, el que le limpiaba el que lo bañó, la jaula, al quiz, o sea, un el montón, que lo cuidó cuando se fue de viaje, no sé. Claro, un montón de gente agregada para poder estar amigos del investigador, para poder estar en la investigación, que no habían hecho nada. No. Para poder ahí agarrar un poquito del mérito, ¿no? Sí. Y había muchos docentes, porque esto fue en rectorado, en la universidad, y en lo que era antes el Hotel Italia, en la calle Maipú. Sí, el edificio viejo, grande. Y muchos docentes decían, pero nosotros, dice, revisamos las tesis de los alumnos, revisamos los trabajos de los alumnos. ¿Cómo no podemos incluir esas investigaciones en nuestros trabajos? Y se horrorizaba yo. No, porque... Se horrorizaban los docentes al descubrir que eso estaba mal, que habían fundado su carrera en eso, y ahora era incorrecto. Como que si es el alumno, si yo lo estoy formando, si yo lo estoy guiando, es mío el trabajo que hace el alumno. Claro, es como el panadero con los panes, ¿no? Claro, me quedo con los panes yo, no los vendo porque son todos míos. Claro, pero es distinta, la situación es distinta porque el alumno está pagando a la universidad. El trabajador, el panadero, vamos a decir, ya que usamos el ejemplo de los panes, no está pagando el pan. Él está recibiendo el sueldo y sí, está creando ese pan, vamos a decir, o el producto que sea, gracias a las herramientas e ingredientes que le da el dueño de la panadería, eso es cierto. Pero el panadero no está aportando dinero, él está aportando su fuerza de trabajo y a él le pagan su salario por esa fuerza de trabajo. El alumno también aporta su fuerza de trabajo y que le dan la aprobación de la materia. Pero el alumno también le está pagando el sueldo al docente a través de los impuestos, porque las universidades, sean públicas o privadas, los sueldos de los docentes los abona el Estado. Y dirán, bueno, el alumno no trabaja, sí, pero alguien lo sustenta económicamente ese alumno, alguien que sí está trabajando y que está pagando los impuestos, y lo está pagando esos impuestos y está costeándole esta universidad al alumno, para que después se gradúe y no consiga trabajo, termine, no sé, vendiendo de mozo en un bar. En este caso es distinto. Porque sí, es verdad que el docente lo está guiando y que entonces es como que también participa en la creación del alumno. Pero a su vez, este caso específico particular, el alumno está solventando el sueldo del docente. Entonces está haciendo un doble aporte ese alumno. Está haciendo un doble gasto. Un gasto para aprobar y además un gasto de dinero que está aportando, que no se ve, porque como es de los impuestos no se ve. Claro. Al final, digamos, esta
docente, ¿no?, que estaba en rectorado, estaba haciendo la gran Edison Tesla, más o menos, me parece, ¿no? Entonces está bien. Sí, Como que se estaban sí. basando en la Edison Tesla, ¿no? Porque Edison le subvencionaba a Tesla las investigaciones, lo ayudaba económicamente y después se agarró todo. Sí, sí. Es como decir eso, entonces que está bien, ¿cómo no voy a quedármelo si a Tesla le pagué yo? Era como un Edison, era. Y Edison lucraba. Tesla había ideado la manera de obtener energía gratuita, sin fin comercial. Claro, pero Y Edison, ¿qué Edison- argumentaba? Lo mismo que esta persona. Yo le estoy subvencionando, le estoy aportando dinero a Tesla para que trabaje, entonces es mío. Claro. Ujú. Y Es como decir que el carisma del empleado de la tienda de ropa es del dueño. Porque ese carisma el empleado lo tiene gracias a la formación que le dio el dueño. Entonces ese carisma es mío, diríamos. Pasa que no se puede robar el carisma, por lo menos hasta ahora, ¿no? Otro tema discutido es el de los exámenes. Generalmente el alumno rinde, digamos, un examen escrito, un examen oral, no hay una prueba evidente, salvo que se lo grabe, ¿no? Pero un examen escrito está el papel escrito. Claro, sí, sí. Y en un 90% las facultades, las escuelas mismas, le dan la nota al alumno, pero se quedan con el examen. Claro, ni siquiera le dan una copia. Esto se ve más que nada en la facultad. Pero esto ¿no? está, esto viene Y el sucediendo. examen es del alumno. Sí. Y hay algo que sustenta la idea de que el alumno merece el examen y que se ha visto prácticamente gracias a la pandemia. Con la pandemia los exámenes eran virtuales, las clases eran grabadas y el alumno recibía la copia de las respuestas del examen. Porque generalmente o eran con multiple choice o subía un trabajo a la plataforma y si bien el docente se lo corregía, el alumno tenía el trabajo ahí. Lo tenía el trabajo, Sí, tenía las sí, preguntas. tenía acceso Y entonces al esto tira trabajo. por tierra que el alumno no es dueño del examen, porque durante la virtualidad sí es dueño del examen, sí puede tener una copia, y fuera de la virtualidad no. Y en una facultad insistían, quédense con los exámenes. Si no vinieron cuando se repartieron los exámenes y se dieron las notas, vengan a buscarlos, porque acá quedan guardados. Y se tiran. Y llega a haber una inundación, un incendio, hay algún problema con la regularidad. Anotaron mal, anotaron que rindió mal, que no rindió. ¿Y cómo lo prueba? Claro, porque hay al- una situación de desigualdad. No tiene la herramienta, Entonces está aconsejaban, vulnerable. vengan a buscar los exámenes, ténganlo ustedes, porque les puede servir de prueba en algún momento que lo necesiten. Incluso docentes que eran honestos de la Sí, facultad sí. mencionaban que cuando ustedes ven que hay un maltrato en alumno, que hay algún inconveniente, yo entiendo, decía esta profesora, yo entiendo que no lo puedan denunciar en el momento porque les afecta a ustedes el Sí, rendimiento de la sí. materia. Porque no hay imparcialidad, no hay en ningún ámbito. Los que dirigen las cátedras son humanos y los humanos se dejan llevar por la emoción. Lo menos que tiene una persona emocional es raciocinio. Ujú. Y esta profesora comentaba, si ustedes no pueden denunciarlo a este docente mientras están llevando la materia adelante porque tienen miedo que a ustedes también les tomen represalia a ustedes, Ujú. háganlo cuando aprueban la materia, cuando ya la terminan Claro. o cuando terminan la carrera. Porque están ayudando a los que vienen después que no le pase lo Claro. mismo, porque si no están recreando un círculo de abusos. Esto que pasa y vuelve a pasar y esta persona después se lo hace a otro y ese se lo hace a otro. Están recreando este círculo, esta historia Ajá. interminable de abusos para que esto pare. Porque después el docente manifiesta que él se quejó a una sola persona o no se le quejó a nadie. Claro, y está todo bien. Y es para ayudar a los que vienen después. Lo que pasa que, Claro. claro, está este miedo porque no hay un sistema de control de esto en las universidades. No hay una vía donde una persona pueda denunciar, pasó tal cosa con tal docente, pasó tal cosa con tal profesor. Que sea de manera anónima o que haya algún tipo de protección para este alumno o alumna, Ujú. para este estudiante, para que puedan comunicar lo que pasó.
y sin que le tomen represalias, ¿no? Bueno, por supuesto, con las evidencias pertinentes, eso es seguro, como en todos los ámbitos. Pero no está este espacio contemplado. El alumno está en una situación de gran desventaja, de gran vulnerabilidad. Sí, No se le brinda copia de los exámenes, no tiene después manera de probar que el examen lo hizo, no tiene manera de acudir a algún organismo de la propia universidad cuando hay un exceso por parte de un docente, porque obviamente las vías son públicas, al docente se le corre el traslado de quién fue el que hizo la acusación y después están las represalias contra ese alumno o alumna o lo que fuera. Claro, y el espíritu de o cuerpo. ayudante de cátedra, por eso digo lo que fuera, porque también les pasa a los ayudantes de cátedra, no solamente a los alumnos, Claro. ay, al que está estudiando y quiere aprobar. Les pasa a los propios ayudantes de cátedra, a los propios adjuntos, a los adscriptos que han tenido problemas con la persona con la que están trabajando y no pueden decir nada, porque no hay una vía donde lo puedan tramitar que los proteja de represalias. Y esto genera este bucle. Y además, otra cuestión con el tema de los exámenes, en la secundaria y en la primaria se le devuelve la copia al alumno del examen. Sí. Porque en la facultad lo que argumentan es que el alumno se va a copiar, le va a pasar el examen a otro, y entonces con la virtualidad calculo que todo el mundo se habrá estado pasando entre ellos los exámenes, o hay que anular, cuando vuelva a la presencialidad, anular todos los exámenes virtuales, volver a la persona a volverlas a rendir. Con ese criterio se está probando gente entonces que se copió porque tuvo acceso a las preguntas, porque las preguntas se las tienen que dar. Y después la persona, si respondió bien o mal, lo sabe porque le dan la nota y le dicen en cuál se equivocó. Le tienen que decir, te equivocaste en tal y tal, aunque no se lo muestren. Y con ese criterio, entonces todo durante la virtualidad se copió todo el mundo y hay que ahora anular todo, vuelvan acá los que se graduaron, vuelvan a rendir, vuelvan a presentar todo, los que aprobaron la materia, vengan todos a ratificar el examen presencial porque no sabemos si no se copiaron. Y no se hace eso. No. Es incongruente. Además, es un prejuicio, es una discriminación. Claro, porque el alumno se claro. copia. Es lo mismo que decir, porque el docente se la pasa de vacaciones. Es un prejuicio. Y bueno, y ese prejuicio también lo está sufriendo el alumno, que le dicen que es un delincuente, que se copia, que es un copiador. Y hay quienes han llegado a decir, no, porque si nosotros le damos el examen al alumno después lo vende. De qué pasó en tal facultad que habían vendido los exámenes. Y bueno, pero eso es un caso. Entonces a tal persona entonces, no le damos trabajo porque esa persona tuvo tal problema. Es generalizar. Es un prejuicio. Y es triste porque el ámbito docente es uno de los que más ataques de prejuicios sufren. Son los que más sufren cuando se dice que no trabajan, cuando se dice que tienen vacaciones casi todo el año, cuando se dicen que los alumnos salen sin saber nada. Es uno de los que más prejuicios sufre. Tiene que estar constantemente luchando contra estos prejuicios, porque habrá situaciones que sí, pero no son todas. Y que este núcleo, que es discriminado, que es atacado con estos prejuicios, que esta gente vuelque prejuicios sobre otro grupo, es realmente incomprensible. Sí. Es como el apaleado que se vuelve apaleador. Porque tendría que ser el grupo que más comprensión debería tener, porque es el que más está sufriendo ataques de este tipo, de expresiones que no son verdad y que manchan su trabajo y su reputación. Que este grupo sea el que está manchando la reputación del alumno, diciendo no te doy las cosas porque te copias, no te doy las cosas porque la vas a vender. Sí, es un prejuicio. Realmente es una contradicción porque tendrían que ser los más comprensivos, porque lo están sufriendo, lo están viviendo. Claro que sí. Viviendo expresiones que no son ciertas. ¿Te parece que pasemos a un Perfecto. tema musical y después continuamos con la segunda media hora del programa? Muy bien. De vuelta en nuestro programa ya en la recta final del programa de este viernes, víspera del fin de semana largo. Primero que nada, bueno, agradecerle a todos los que nos escriben, que nosotros siempre tratamos de darle en algún momento un espacio para poder
darle curso a los mensajes que nos hacen llegar. Tratamos siempre de compartir todo, son muchos, pero bueno, vamos achicando la lista. Hoy nos ha venido bien el feriado para ponernos un poco al día con estas inquietudes que nos hacen llegar los oyentes, que son la razón de ser de nuestro programa. Sí, así es. Y quiero comentar en este último ratito que nos queda del programa, un fallo de la Cámara, porque pasó por primera instancia, fue apelado y después llegó a la Cámara, en Jujuy, por un tema de discriminación, ¿no? Ya que estuviste hablando de los prejuicios, del trato discriminatorio, pero está relacionado con la medicina, con la atención al paciente. Resulta que una mujer estaba embarazada y al 6º mes fue a un puesto de control, el Chingo se llamaba, del Estado, ¿cierto? Claro, un puesto, sí, como sí. sería un centro de salud acá, un dispensario, hacerse un control y le hicieron de rutina el análisis de SIDA, entre otros. Sí. Y esto fue en el año 2010. Lo que pasa es que el juicio se conoció ahora, salió ahora hace poquito. Entonces, como le dio SIDA, le dieron un tratamiento para hacer, ¿no? Y tan es así que cuando llegó el momento de que la criatura tenía que nacer, lo hicieron por cesárea, para evitar cualquier problema. Claro, entiendo. La criatura nació, le tuvo que dar leche maternizada, no la pudo amamantar, justamente por su afección de SIDA. De salud. La criatura le hicieron el análisis de SIDA y le dio negativo. La criatura no tenía SIDA. La mujer sufrió prejuicios, justamente, como vos decías. El estigma. El estigma. En el ámbito familiar, en el ámbito laboral. Claro. Como que es una sidosa. Era alguien que te puede contagiar, como un covidoso. Claro, sería dejado de lado. Y la lepra. Sí, en el 2015 le hicieron un examen ELISA, que es para las enfermedades infectocontagiosas, venéreas mayormente, y le dio negativo. Fue un error. error. Que el SIDA no se cura. No, por lo menos hasta el día de hoy no tiene cura. La mujer había ido, primeramente donde le hicieron el examen a puesto aparte ya era raro que el sanitario. bebé no tuviera SIDA. Claro. Ahí ya había una bandera de aviso de que acá puede haber estado mal el primer examen. Claro. Y la criatura la tuvo en el hospital San... Tuvo en su trabajo y en su vida familiar. Porque con la propia además, criatura que no se le permitió amamantarla porque se le atribuyó esto. Y 5 años estuvo con esta tara, digamos, con esta estigmatización. Sí. Y además hay un protocolo para temas de SIDA. O sea, el análisis se detectó después que no era positivo, era indeterminado. O sea, era algo que estaba en duda, que podía ser, pero que no era indeterminado. No se lo repitieron. Claro, no lo se repite volvieron cuando a es hacer. indeterminado, se tiene que repetir. Directamente le dieron el tratamiento. Es el famoso para el SIDA. Para el SIDA. Que es bastante duro. Claro. Y más si la persona no lo tiene, someterse a ese tratamiento. Y el protocolo lo que dice es esto, que en casos así hay que repetirlo. Y aunque dé positivo, también hay que confirmarlo y hay que brindarle la información a la persona en un lenguaje que la persona entienda, de acuerdo a su condición social o a su condición, digamos, intelectual. Sí, de una formativa. manera que entienda, con los términos con un lenguaje términos que no la rebuscados, persona vamos a entienda. decir, porque entendemos todos. Que Y no sea eso rebuscado. no estaba académico, registrado. digamos. Claro.
O sea que es una falencia grave. Sí, realmente. Y tanto la afectación a ella como en su vida familiar y en su entorno laboral, que este estigma, ¿no? Y acá podemos ver un claro ejemplo de que los protocolos de control existen para estas situaciones, Claro, ¿no? No están, porque tenemos un protocolo y porque ya está. la verdad no es una sola, Ujú. como el prejuicio. El prejuicio es y no tiene discusión. No hay manera, incluso el prejuicio es todos, la gente que es Claro. así hace esto. No hay manera ni de discutir, ni siquiera de decir, bueno, hay una excepción. Es que lo grave del prejuicio es que aún demostrando lo errado que está, la creencia está tan arraigada. Por eso no tiene discusión de ningún tipo. Que no admite todo nada, lo contrario no admite razonamiento. al método científico. Claro. Que habla de hipótesis, refutar, volver a controlar, volver a evaluar, volver a revisar. Como uno en su casa cuando no encuentra algo. Vuelve a buscar, no dice, bueno, no lo encuentro, ya está. No encuentro la llave del auto, voy y me hago otra llave. No, la persona lo busca. Dice, lo vuelve a buscar y lo vuelve a buscar. Dice, pero si yo acá busqué, ¿cómo no lo vi? Si yo pero acá lo vuelve a buscar, busqué. no dice, bueno, claro. No lo busco más. Pero con el prejuicio sí. No se vuelve atrás. El prejuicio es así, no volvemos a analizar nada. Y como esto que comentábamos, tanto en el caso de la víctima, de este fallo, no por el prejuicio, sino por el tratamiento médico que se debe repetir, que no se repitió. Más en un caso tan delicado y siendo la mujer embarazada. Se tuvo que comer una cesárea, no poder amamantar al hijo. No está tanto, no, hay muchas discusiones de los antiabortos, los proabortos, y en este caso a la mujer embarazada le hicieron esto, porque la criatura podría haber muerto. Claro. Y no por culpa de la madre, sino por un procedimiento el tratamiento médico que lo podría haber afectado. Que se entiende que el error ocurra. Para eso está la revisión, para eso está que está contemplado en el propio método científico. El método científico no establece que usted prueba esto y ya está, es así. Habla del error y lo ve como posible al error, y por eso habla de la reevaluación, la refutación y la confirmación de la hipótesis. Y la confirmación del resultado que se obtuvo. De repetirlo. Es algo continuo, no es algo estanco que ya está y se terminó. Bueno, y ya estamos llegando sobre el fin del programa. Así es. Nos tenemos que despedir. Hasta el próximo viernes. En las campanas, otra vez nos tocan las campanas. Así es. Así que hasta la semana que viene en una nueva edición de El Derecho en la Vida Diaria. El Derecho en la Vida Diaria le agradece la información a Diario Judicial, portal argentino de noticias jurídicas, directora licenciada Analía Siguier y los doctores Matías Werner y Guillermo Páez Juárez. Secretariado de Ayuda Cristiana a las Cárceles, presidente doctor Alberto Raúl Santos Giordano, defensor público oficial de la Nación. Asociación Amigos Caranicultores Rosario Sur, presidente doctor Juan Carlos Mengarelli y secretario de la Confederación Ornitológica Argentina, miembro de la Confederación Mundial.